Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis oyentes. Aquí está Emanuel, una ocasión más para hablaros acerca del siguiente capítulo de Nadie conoce mi historia, esta biografía no oficial de José Smith, escrita por Fan Brody, una gran escritora de biografía, ganadora de varios premios, que fue miembro de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, de la Iglesia Mormona. Su tío fue David Mackay, que llegó a ser presidente de la Iglesia, y dado que no les gustó la biografía, pues la echaron, la excomulgaron de la Iglesia. Bien, como veis, tenemos un nuevo marco, es decir, este es la entrada del recibidor del templo el templo mormón de Madrid. Veis también una marca, es el nuevo programa que estoy usando para la grabación, se llama StreamYard. Y sale la marca porque estoy con la versión básica y la versión gratis, entonces te ponen a la marca. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con capítulo 21. Si un hombre seduce a una doncella. Fue en Cleveland, como hemos visto, donde José comenzó a manipular delicadamente una de las costumbres más básicas de la sociedad occidental. Miró a esa sociedad con el singular desapego que solo puede venir a un hombre satisfecho con su propia autoridad final y poseído por un anhelo de modelar el mundo acercándolo al deseo de su corazón. Nada era tan sagrado que no pudiera ser refundido en una nueva utilidad o belleza. La monogamia le parecía, como a muchos hombres que no han dejado de amar a sus esposas, pero que se han cansado de la exclusividad conyugal, una forma de vida intolerablemente circunscrita. Cada vez que veo a una mujer bonita, le dije una vez a un amigo, tengo que rezar por la gracia. Pero José no era un libertino descuidado que podía contentarse con amantes clandestinas. Había demasiado de puritano en él y no podía descansar hasta haber redefinido la naturaleza del pecado y elegir un estupendo edificio teológico para apoyar sus nuevas teorías sobre el matrimonio. En la primavera de 1840 este edificio estaba casi completo y se había convertido en una parte integral de su sistema metafísico que probablemente perdió completamente de vista el hecho de que no figuraba en absoluto en el diseño original. José no era dado a la búsqueda introspectiva o podría haber estado atribulado por la intensidad de su preocupación por la naturaleza del adulterio. Pero cuando le describió el nuevo orden patriarcal del matrimonio a Peggy Platt durante las semanas que pasaron juntos en Filadelfia en 1840, fue con la frescura y el entusiasmo de un hombre que había tropezado por casualidad con un antiguo tesoro. Me enseñó muchos grandes y gloriosos principios sobre Dios y el orden celestial de la eternidad, dijo Platt. Fue en esta época cuando recibí de él la primera idea de la organización familiar eterna y la unión eterna de los sexos en estas relaciones inexpresables y entrañables que solo los altamente intelectuales, los refinados y puros de corazón saben apreciar, y que son el fundamento de todo lo que merece llamarse felicidad. Platt había enterrado a su primera esposa, de la que estaba muy enamorado y se había vuelto a casar. José le prometió que tendría ambas esposas en el cielo, siempre y cuando fueran sellados a ellas en el templo bajo el nuevo y sempiterno convenio. Y como el cielo bendecirá su unión con ambas esposas, en el más allá no podía lógicamente fruncir el ceño por tener más de una esposa en la tierra. Había muchos precedentes de matrimonios plurales en el Antiguo Testamento, empezando por el padre Abraham, pero fueron los matrimonios polígamos de Jacob los que interesaron particularmente a José Smith, y frecuentemente se refería al nuevo principio del matrimonio como la bendición de Jacob. Le gustaba señalar el mandamiento del Éxodo, y si un hombre seduce a una doncella que no está comprometida y se acuesta con ella, la adoptará para que sea su esposa. El pecado de adulterio no estriba en el acto en sí, sino en la posterior decepción.
fue el abandono de la doncella humillada, lo que llevó a los males indecibles de la prostitución y el infanticidio. José no enseñó nada de esto abiertamente, ya que temía que la poligamia provocara la ira de los gentiles. Hasta el día en que pudiera ser proclamado públicamente, cualquier rumor de la doctrina de las esposas plurales debe ser negado con vehemencia, y cualquier hombre que sea sorprendido predicando sin su propia sanción personal debe ser cortado sumariamente de la Iglesia. Bueno, quiero puntualizar que hasta hace poco, es decir, bueno, hasta hace poco no, aún hoy en día la Iglesia sigue llamando a lo que la gente llama poligamia, lo llaman matrimonio plural. ¿De acuerdo? Bien. Pues prosigamos. Eventualmente todos los santos serían aceptados en su confianza y unificados en una fuerza que podía oponerse a cualquier amenaza gentil, pero hasta entonces la pequeña mentira se debe expresar para proteger la gran verdad. Bien, aquí viene en el libro una nota abajo que dice, la versión dice así: si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por la virgen y casarse con ella. Eso está en la versión, en Éxodo, 22:16. La versión de Rey Valera de 1360 dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiera con ella, deberá adoptarla y tomarla por mujer. ¿Bien? Vale. Para abrir el camino antes de sembrar las semillas de su nueva doctrina, la prensa de José publicó un panfleto en defensa de la poligamia de un tal Unei H. Jacob. Jacob produjo un documento de asombrosa sofisticación defendiendo la poligamia, no solo a la luz de los precedentes del Antiguo Testamento, sino también como solución a la incompatibilidad matrimonial. Que, aunque no se sepa que una mujer sea adúltera, escribió, sin embargo, puede ser un perfecto diablo para su marido, tratarlo de la manera más imperiosa, despreciarlo en su corazón, abusar de él ante sus hijos, conducirlo como un esclavo, servir donde ella quiera, y debe someterse dócilmente a la ley impía de su esposa. Debe abrazar a la serpiente en su seno y amarla como a su propio cuerpo. Imposible y degradante para la naturaleza del hombre. Tal esposa no debe estar divorciada, dijo, porque un hombre divorciado no se conoce en todo el canon de las Escrituras. Pero que ella siguiera realizando los rituales de derecho matrimonial sin ningún amor por su marido, que él calificó de fornicación a la esposa, era un grave pecado. En la antigüedad, bajo la ley de Dios, concluyó, el permiso de la pluralidad de esposas tenía una tendencia directa a prevenir la posibilidad de fornicación en la esposa. No se puede saber si Jacob describía su propio estado matrimonial o el de José, o simplemente el de cualquier pobre varón plagado de problemas. Pero no hay duda de que Jacob consideraba a la mujer como una especie inferior. El día de que una mujer tome a un hombre como marido no se encuentra en la palabra de Dios, sino que el hombre se casa con la mujer y la mujer se da el matrimonio, pero el marido no es propiedad de la mujer en ningún sentido de la palabra. No hay ninguna ley positiva de Dios que impida que un hombre se case con Lea y Raquel. Los hombres solo deben rendir cuentas a Dios en este asunto y no a sus esposas. A mí me parece esto un poco de machismo. Este folleto se publicó en 1842 en Abú, bajo los auspicios del profeta. En la portada figura José Smith como impresor, aunque rápidamente se había obligado a condenarlo, pero debe ser considerado como un mero fragmento de su elaborado marco de justificación del matrimonio plural. Pablo había dicho que en el cielo no habría matrimonio ni entrega en matrimonio, pero José enseñó que esto no se aplicaba a sus santos. Lo que él y sus ángeles sellaron en la tierra también lo harían en el cielo. Allí un hombre tendría no solo sus esposas e hijos, sino también la prerrogativa de procrear más, hasta que, como expresó a Padre Prat, el resultado de nuestra unión sin fin sería una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo o las arenas de la orilla del mar. Este era el camino hacia la divinidad. A pesar de que muchos de los principales oficiales mormones convirtieron a sus primeras esposas a la poligamia antes de tomar una segunda, José no tuvo confianza en Elma, tampoco confiaba en sus amigos. Hubo un desacuerdo entre ellos, en años posteriores incluso sobre la identidad de su primera esposa plural. Algunos, como Benjamin Johnson, estaban seguros de que había sido
Fanny alguien, quien después de ser expulsado de la casa de José en Kila, se había ido a Indiana, donde se casó y formó una gran familia. Pero otros sostenían que el matrimonio plural no se inauguró oficialmente hasta el 5 de abril de 1841, la víspera del 11º aniversario de la fundación de la Iglesia, cuando se casó con la atractiva Loisa Beamán, de 26 años. Pero es dudoso que Loisa fuera la segunda de la lista. La mujer más famosa de la Iglesia era la viuda de William Morgan, Lucinda, entonces casada con George W. Harris, uno de los hombres clave de José, y por cierto un masón de alto rango. Aunque ya casi tenía 40 años, la pequeña Lucinda, de ojos azules, había perdido poco de su belleza rubia. Sucedió que ella y Sarah Pratt eran buenas amigas y se dice que admitió a la señora Pratt en 1842 que había sido la amante del profeta desde hace 4 años. Los historiadores mormones, aunque listan a la señora Harris como una de las esposas plurales de José, han sido reacios en admitir la autenticidad de la declaración de Sarah Pratt, ya que sus implicaciones son embarazosas. Pero no proporciona ninguna fecha de la ceremonia de matrimonio y parece que, si se realizó alguna ceremonia, tuvo lugar en Far West en 1838, cuando el profeta vivía en la casa de los Harris y antes de que se instaurara el matrimonio plural, es decir, la poligamia oficialmente en la Iglesia, que fue en 1841. La extrema informalidad de los primeros matrimonios de José, al menos tal y como aparece en los registros disponibles, es aún más evidente en la historia de la relación del profeta con Priscilla Huntington Well. Durante los problemas de Missouri de 1838-39, su marido Norman Well abandonó temporalmente la iglesia. En esta época, Priscilla tuvo un hijo. Admitió más tarde que no sabía si Norman Well o el profeta era el padre, pero la fisonomía revelada en una rara fotografía de Oliver Well parece inclinar abrumadoramente la balanza hacia la paternidad de José. Y hay evidencia en el diario del tío del chico, Oliver Huntington, de que el joven Well fue más tarde oficialmente sellado o adoptado por el profeta en el templo mormón de Salt City. Sin embargo, Priscilla parece no haber estado casada con José Smith oficialmente hasta el 11 de diciembre de 1841, algún tiempo después del nacimiento de este niño. Permaneció nominalmente como la señora Well y vivió con Norman Well en Lima, Illinois, hasta 1 año y medio después de la muerte de José, cuando dejó a Well permanentemente y se convirtió en una esposa plural de Herbert C. Kimball. Antes de la expulsión de John C. Bennett en junio de 1842, José se había casado o sellado con la imponente lista de mujeres, casi todas ellas ya casadas. Es decir, entonces las mujeres están, porque mientras que los hombres, si se casan más de una vez, es poligamia. Cuando una mujer tiene más de un marido, se llama poliandria. Bien. Además de Loisa Beama, la señora Harris y la señora Well, estaban la señora Zina Huntington Jacobs, la señora Mary Ronish Digner, la señora Patty Sessions, posiblemente la señora Clarissa Hancock y la señora Sally Goodyear, y probablemente la señora Nancy Hayden, con una dudosa señora Duffer al final de la lista. Sin duda había otros, pues John C. Bennett, que conocía varios de estos matrimonios, insinuó otros que no se pueden identificar con los documentos disponibles. La más atractiva de todas estas mujeres era la viva Tina Huntington Jacobs, de 20 años, a quien José había acogido en su casa durante la Gran Plaga de 1840. Tina se había casado con Henry B. Jacobs el 7 de marzo de 1841 y en el momento de su seguimiento a José, el 27 de octubre de 1841, estaba embarazada de 7 meses con el hijo de Jacobs. Jacob entonces aparentemente no sabía nada de esta ceremonia especial, ya que cuando recorrió el sur de Illinois con John D. Lee en el invierno de 1842, hablaba constantemente de la belleza y la fidelidad de su esposa. El matrimonio de Tina con Jacob resultó ser infeliz, aunque no lo abandonó hasta 1846, poco antes del nacimiento de su segundo hijo, cuando se convirtió en una de las ya numerosas esposas de Brigham Young. Solo una de estas mujeres casadas describió el cortejo de José. Esta era Mary Elizabeth Rollins,
que había adorado a José desde su conversión adolescente en el estado de New York, y ahora estaba casada con el amistoso pero no mormón Adam Liebner. Aunque no se casó con José Smith hasta febrero de 1842, la señora Liebner informó que José le dijo que ya en 1834 le había ordenado que la tomara por esposa. Yo estaba entonces a 1.600 kilómetros de él, escribió, y él se asustó. El ángel vino a él 3 veces, la última con una espada desenvainada, y amenazó su vida. Cuando José le habló del ángel de 1842, ella se negó a creerle. Si Dios lo dijo, ¿por qué no vino a decírmelo? El ángel le dijo que yo debía recibir un testimonio. Un ángel vino a mí, me atravesó como un rayo, tuve miedo. José dijo que yo era suya antes de venir aquí, y dijo que todos los demonios del infierno nunca deberían alejarme de él. Fui sellada a él en el salón masónico sobre la vieja tienda del ladrillo por Brigham Young en febrero de 1842. Los hombres que fueron llevados al sistema en este primer periodo, Hiram Smith, Brigham Young, Herbert Kimball, William Clayton, William Richards y Benjamin F. Johnson, después de un periodo inicial de shock y tormento espiritual, se convencieron con muy poca discusión. El hermano José Don Carlos luchó contra la poligamia antes de su muerte en 1841. Cualquier hombre le dijo a Ebenezer Robinson en junio de ese año que predique y participe en la práctica de la esposa espiritual, se irá al infierno, no importa si es mi hermano José. Pero William Lemmy era un converso entusiasta. Su primera esposa plural fue Marianne Sheffield, que había dejado a un marido en Inglaterra. Nunca conocí a William Smith, sino una vez antes de casarme con él, relató. Lo conocí viviendo en Keokuk, creo que fue en abril de 1843. No sé si viví con él 2 semanas. No puedo decir si viví con él 1 semana o no. Antes de la muerte de su primera esposa en 1845, William tomó al menos otras 4 esposas plurales. Pero la verdadera medida del magnetismo del matrimonio plural se puede ver mejor en la actitud de las mujeres mormonas. Ellas requerían muy poco más de persuasión que los hombres, aunque las razones no son tan obvias. Nauvoo era un pueblo severo, puritano y sumamente santurrón, pero era un pueblo lleno de vidas de la iglesia, cuyos maridos hacían proselitismo difundiendo el evangelio en el este, en el sur, en el Canadá y en Inglaterra. Varios se preparaban para ir a las islas del Mar del Sur. Orson Hyde de camino a Palestina para dedicar esa tierra a la restauración de los judíos, estaba explorando las posibilidades de misiones en Alemania y Rusia. No está claro si Nancy Hyde se convirtió en la esposa polígama de José Smith cuando Orson Hyde estaba en esta misión o antes, pero sus circunstancias eran típicas de las de muchas mujeres que encontraban la poligamia a su gusto. Además, a Nauvoo le preocupaba el viejo problema de la mujer convertida separada pero no divorciada. El divorcio era normalmente imposible, y tantas mujeres llegaban a Nauvoo deseosas de casarse de nuevo, que era difícil para la iglesia mantener la disciplina que hubiera sido normal en una comunidad establecida. Las normas de matrimonio eran extremadamente flexibles a lo largo de la frontera. Era fácil, por lo tanto, para muchas de las conversas solitarias y sin dinero, caer en la poligamia. Pero por cada mujer que entraba en el sistema por razones de seguridad, una frágil seguridad, había una docena para las que no existía esa necesidad. No había ninguna necesidad de que la atractiva virgen se convirtiera en una segunda, tercera o decimotercera esposa, ya que en las zonas fronterizas siempre había un excedente de hombres. ¿Y qué hay de las mujeres casadas que con gusto se entregaban a sí mismas y a sus hijos a la custodia y gloria del profeta para la eternidad, dejando a sus maridos inadvertidos sin esposa y sin hijos en el reino celestial? Era un comentario melancólico sobre su propio estado matrimonial, un tributo al encanto de José, o era tal vez una ansia sofocada de nuevas experiencias, liberada ahora por la oportunidad disfrazada de deber religioso. Buena pregunta. Debería haber sido obvio para José que los matrimonios polígamos no podían mantenerse en secreto por mucho tiempo, y pronto comenzaron a aparecer los primeros frutos de la esposa espiritual. Hasta ese momento José se había ocupado de que casi todas sus esposas plurales fueran mujeres casadas, pero sus principales líderes
no podían seguir fácilmente su ejemplo. Nadie en todo Nauvoo tenía un punto de vista más estratégico desde el cual descubrir exactamente lo que estaba pasando que la famosa comadrona Patty Sessions, una mujer delgada y enjunta con sus manos admirablemente pequeñas para su trabajo. Daba a luz a bebés por honorarios que iban de 50 centavos a $3. Y era más estimada que cualquier médico de la ciudad. En la primavera de 1842, José la añadió a su ciclo de esposas. Su hija Silvia, que fue testigo del matrimonio de su madre, también se convirtió en su esposa, pero esto aparentemente Patty nunca lo supo. Ella registró su propio matrimonio con orgullo en su diario secreto y desde ese momento supo su deber con el nuevo orden. Joseph H. Jacobson, que afirmaba haber sido confidente del profeta durante un tiempo, declaró que la señora Sessions, la señora Duffey y la señora Taylor se llamaban madres de Israel y su deber era instruir a las mujeres más jóvenes en los misterios de la poligamia. Se desconoce si la señora Taylor se convirtió en esposa del profeta. Después de la expulsión de John C. Bennett, se le echó la culpa de los niños huérfanos que llegaban de la ciudad. Pero mientras él seguía en el poder, las sospechas cayeron sobre todos los hombres que fueron vistos fue después del toque de queda. El número de primeras esposas que conocían la verdad sobre la poligamia era entonces extremadamente pequeño, y el resto estaba hirviendo de sospecha y furiosamente enfadado por lo que parecía ser espantosa lasitud moral de Nauvoo. La Sociedad de Socorro Femenina que José había organizado a mediados de marzo de 1842 con Lenma como presidente fue rápidamente desviada de las obras de la caridad a la purga de iniquidad, con una pasión que probablemente provenía al menos de sus exaltadas normas de comportamiento moral que de un miedo no expresado a lo que podía descubrir. Lenma sondeó e interrogó a todas las mujeres que entraban en la organización. Asistiendo al liderazgo de la sociedad estaban algunas de las mujeres más capaces de la Iglesia, la señora Elizabeth Ann Whitney, la señora Sarah M. Cleveland, Elvira Cobles y la poetisa Elizabeth R. Snow. José las elogió públicamente por su celo en hacer una sociedad selecta de virtuosas, pero las advirtió que deben ser extremadamente cuidadosas en sus pesquisas o las consecuencias serían graves. Eventualmente, cada una de estas mujeres se convirtió en su esposa plural, con la excepción de la señora Whitney, que la concedió en su lugar el privilegio de casarse con su hija Sarah, de 17 años. La práctica de ampliar el ciclo de esposas para ganar la lealtad de las influyentes mujeres de Nauvoo fue efectiva hasta cierto punto, después de lo cual se volvió altamente peligrosa. Tarde o temprano alguna mujer se revelaría lo suficiente por la poligamia como para contarle al mundo entero lo que pasaba en Nauvoo. La señora Sarah M. Kimball, a quien José se acercó en 1842, le dijo que enseñara este concepto a otra persona, pero ella guardó silencio. La señora Oso Pratt, que también rechazó al profeta, confió en algunos amigos, pero no habló de la poligamia públicamente hasta que fue una anciana amargada y solitaria. Pero una joven inglesa de 18 años, Martha Brockington, decidió decir lo que pensaba. Brigham Young, que no había sido negligente en seguir el ejemplo de su profeta, había puesto su corazón en la joven inglesa de gran espíritu. La llevó al famoso encuentro en la tienda de José, cerró la puerta con llave y procedió con el curioso cortejo exhortatorio que se estaba volviendo tan común en la ciudad. El hermano José ha tenido una revelación de Dios de que es legal y correcto que un hombre tenga dos esposas. Si me aceptas, te llevaré directamente al reino celestial, y si me tienes en este mundo, te tendré en el que vendrá. Y el hermano José nos casará aquí hoy, y podrás irte a casa esta noche, y tus padres no sabrán nada al respecto. Cuando la joven se mostró reacia y pidió tiempo, Reagan llamó a José, quien también la instó a tomar una decisión inmediata. Adelante, haz lo que Reagan quiere que hagas, dijo, y añadió con una risa. Es el mejor hombre del mundo, con excepción de mí, claro. Luego siguió más seriamente. Si aceptas a Reagan, serás bendecida. Dios te bendecirá, en mi bendición descansará sobre ti. Y si no te gusta, en un mes o dos, ven a mí y te haré libre de nuevo. Y si te rechaza, te aceptaré. Señor, será demasiado tarde para pensarlo después de 1 o 2 meses, respondió irónicamente Marta. Quiero tiempo para pensar primero.
A esto el profeta respondió: pero el viejo proverbio es: si nada se arriesga, nada se gana. Finalmente, y a regañadientes, la dejaron ir a casa, donde prometió rezar en secreto pidiendo guía. Sin embargo, en el momento que llegó, escribió todo el episodio mientras aún estaba fresco en su memoria y se lo mostró a sus padres. Los Broughton, sumamente indignados, tomaron un barco de vapor a San Luis, pero no antes de dar el relato de Marta la suficiente difusión como para que todos en Abu lo supieran en una semana. Finalmente, Marta publicó su relato en un periódico de San Luis. Pero incluso antes de que apareciera, José había tomado medidas para acabar con los rumores que su partido había puesto en marcha. Jairo, en la conferencia de abril, contradijo el informe de que una hermana había estado encerrada en una habitación durante varios días y que se esforzaron por inducirla a creer en tener dos esposas. Los 12 apóstoles testificaron que los principios de José eran estrictamente virtuosos, y el propio José subió al estrado en un sermón ardiente contra todos los adúlteros y fornicarios que hacían uso de su nombre para sancionar su corrupción. Hay entre nosotros, dijo en parte, ladrones, adúlteros, mentirosos, hipócritas. Si Dios hablara desde el cielo, nos ordenaría no robar, no cometer adulterio, no codiciar ni engañar, sino ser fieles en pocas cosas. Al grado en que nos alejamos de Dios, descendemos al diablo y perdemos conocimiento, y sin conocimiento no podemos ser salvos. La iglesia debe ser purificada y no proclamó contra iniquidad. El hombre no puede ser salvo sino al paso que adquiere conocimiento. José podía con cierta honestidad denunciar el adulterio a la misma semana en que se acostaba con la esposa de otro hombre, o incluso con las esposas de varios hombres, porque había interpuesto una ceremonia de matrimonio muy especial. Y quien le iba a decir que no, ya que en el mundo gentil la simple pronunciación de unas pocas frases gastadas por cualquier juez de paz era todo lo necesario para transformar la fornicación en un matrimonio bendito. La palabra hablada se interponía entre él y su propia culpa, y con José la palabra era Dios. Bueno, pues hasta aquí el capítulo 18. El capítulo 21, seduce a una doncella. La próxima semana veremos el capítulo 22, la explosión de Belén. Hasta entonces, pues espero que nos veamos y tener buena semana, sed buenos, portaros bien, no hagáis daño a nadie. Hasta pronto.